que hace del insulto la principal forma de vincularse con quienes son opositores. Y también, digo, empezar a mirar que no se convierta esto en una tentación estética. ¿Cómo se sale de esto? Y haciendo lo mismo pero por el otro lado. De lunes a viernes a las 21:30 con la conducción de Federica Páez por AR12. Periodismo con opinión. Cerrá el día con toda la información de las noticias más importantes de la jornada en El Resumen. Protesta, gases y tensión en Puente Pueyrredón. Hay 1 millón de personas, 1 millón, que van a perder el programa, Volver al Trabajo, que es un programa que tienen las personas que hacen comida en los comedores. Congreso custodiado, la CGT marchó con los jubilados. Acompañando esta convocatoria de todos los miércoles de los jubilados, para nosotros son banderas que siempre hemos llevado adelante. Con el gobierno de Javier Milei perdimos todos nuestros derechos, perdimos nuestro sueldo. No alcanza para pagar los servicios de la casa, ni la comida, ni los medicamentos, porque nos ha sacado todo. Inocencia fiscal. El ministro Toto Caputo sigue insistiendo con que la gente consiga los dólares debajo del colchón. De lunes a viernes a las 23, junto a David Cablín y Guadalupe Regalzi, por AR12. Periodismo con opinión. Hoy en 11:11. Me di cuenta que por vos estoy tocando fondo. Está entre nosotros nuevamente el Fondo Monetario Internacional. Siempre es un placer encontrarnos. Mientras vive de rodillas, entregándole todo. Ahora ella va a visitar nada menos que Vaca Muerta. Es espantoso, es la entrega más absoluta de un país. Podríamos decir que vino a inventariar las garantías de pago donde se va a cobrar el fondo, ¿no? Los argentinos de la sala, ¿están listos? Porque no voy a ser yo, van a ser ustedes, ¿no? ¿Qué verga me venís a decir, Fondo Monetario Internacional, si estoy ready for it? La concha de tu madre, boludo. ¿Le empiezan a ver o es un espejismo de un día? Decirle al presidente que no todo lo que hace es para que lo festejemos. Soviético al gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y no está bien. Siniestro al ex jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Che, eso no me gusta. Le dijo Don Chatarrín al dueño de Techint. No, a mí no me gusta. No, claro. A mí no me gusta. ¿Quién es este tipo? Lamentablemente es el presidente argentino. ¿No se dan cuenta que este hombre no está bien? La basura calva. Sigue la tensión diplomática en Brasil. El Ministerio de Asuntos Exteriores en Brasil calificó el episodio como una injerencia directa y una provocación sin precedentes. Cuando llegamos al poder, nuestro país se dirigía a una nueva hiperinflación, la tercera de su historia. El kirchnerismo, es decir, la versión argentina de el presidiario. ¿Cómo es que viu essa história do Milei, hein? El que odia a los argentinos es Milei. ¿Quién puso más plata en esta campaña anti-argentina? El gobierno de Brasil. También, digamos, financiado esta campaña anti-argentina, digamos, por México. Es falso. No hay ninguna campaña contra ningún país del mundo, ni contra ningún gobierno del mundo. El desplome de Milei. ¿Qué hará el peronismo? Una candidata, ¿cómo ves esta? No estoy de acuerdo con eso. Cristina no puede ser candidata. Cristina tiene que estar libre porque es inocente. Porque no tiene nada que ver con todo lo que inventaron. Yo no voy a trabajar para la unidad. Ok. Yo no creo en la unidad. En términos programáticos, en términos ideológicos, ¿están en veredas opuestas en algo? ¿En algo de lo que mencionás? Pero yo creo que no, digamos. Yo estoy convencido que no, te diría. Entonces, ¿qué se hace con eso? No se sabe qué se hace porque nadie lo aborda de frente. Lo cual también es frustrante. Nosotros es claro, digamos, lo que pensamos. Y no creo que él tampoco tenga diferencias.
No sé si se lo han preguntado tampoco, pero en mi caso, digamos, en estas cuestiones puntuales, lo conozco, ha sido ministro de Economía de Cristina, hemos dado junto a la pelea con los fondos buitres, no sabría explicarte, me gustaría saber también. Maldición, ha sido un día hermoso. Así que hay extranjeros que viven en la Argentina. Estudian gratis en Argentina, se atienden gratis en hospitales, mientras odian a la Argentina. Perfecto, vamos a presentar un proyecto para arancelar la salud y la educación. Está pasando que un alto porcentaje de nuestros estudiantes en facultades de medicina son extranjeros, hasta un 40% prácticamente. De la población de estudiantes universitarios, solo el 5% es extranjero. Hasta un 40% prácticamente. La mayoría de los estudiantes extranjeros en la UBA son de posgrado y pagan. El preámbulo de la Constitución, en una parte, dice promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. Bienvenidos, arranca 11:11 con el equipazo de los martes aquí, listos para charlar. ¿Cómo le va al equipo? Qué ricos chocolates trajo Golosín, un equipo goloso. Trajo golosinas. Trajo golosinas. Golosinas. Sí, estuviste muy bien, Golosín. Estuve bien. Golosín, dígame, a partir de ahora. De una manera muy amorosa. Bien. Estuviste muy bien estratégicamente. El que viaja trae cosas para comer. Vamos a ver qué trae Rosso la semana que viene. Supongo que vendrá Rosso. Una paella. Una paella yo no la como. Te agradezco, pero yo paso. Cucurella la como. No, que la idea es que sean cosas que puedan pasar cierto control climatológico. No perecederos. Claro. Y que no huelan tanto. Nati Golosín. Muy bien, Nati Golosín. Gracias, Nati Golosín. Todo el equipo te lo está ahí agradeciendo. Bien, FMI ya cómodo. Sí, ya está con bien. El mameluco de YPF, ya eligiendo qué muebles se va a llevar de la casa que le están entregando. Ya lo elige porque se va a llevar todos, me parece. No pierde tiempo eligiendo. No, creo que hay un montón que va a quedar afuera y va a ser lo que más nos va a doler. Después lo que claro, vamos a hacer nosotros. ¿El mameluco lo devuelve o no? Sería lo de menos. Sí, a esta altura sí. Pero si se puso todo lo de YPF, si había algo simbólico para calzarle al FMI, era el equipo de YPF. Si había algo que podía llegar a dolerte desde el metamensaje, si querés, desde lo que significa, desde la metáfora. La camiseta y la 10 del Diego, ni te digo. Y la 10 del Diego, sí. Mirá, ahí está, mírala. Es la que está ahí sentadita. Por Dios. Es una señora la que tiene ahí medio ladeada, el casquillo. La que está en el medio. Ladeado. ¿Quién es, che? Esa es Cristalina, que está como chanchos allí, viendo en Vaca Muerta chocha. Mira, dice, mira, acá te sale. ¿Y Caputo? ¿Está Caputo ahí? No lo veo. Sí, está Caputo. Sí, Caputo está al lado. Sí, que es como su sobrino adoptado, es como nada. Se fue Milei a Perú y quedó con Caputo allí a la izquierda, ¿lo ven? Eso también es loco, ¿no? Sí, es raro todo. Que esté la dirigente del FMI acá y Milei en otro país. Sí, y es raro también que Cristalina, la dirigente del FMI, esté en una reunión de gabinete, que ellos dijeron que no era una reunión de gabinete, pero que estaba un montón de gente ahí y todo el gabinete presente, contestara preguntas en una rueda de prensa casi como fuera parte del gobierno. ¿No me crees? Mira. La primera mandataria visitó el país. Pero le quería pedir si podía profundizar en qué respuestas se están planteando con el Gobierno Nacional para aquellos sectores de la economía que están mostrando caídas. Muchas gracias. Bueno, como dije, este era el tema principal de debate. Tenemos un fuerte
desempeño en petróleo, gas, minería, agricultura, y ese desempeño fuerte también está arraigado en la confianza en la economía, en la mejora en la confianza de la economía argentina. Es más difícil quizás elevar la economía en sectores como por ejemplo el de la construcción, el de los servicios, logística, y por ende el foco del gobierno en términos de reformas y también en términos de respaldo dentro de la capacidad fiscal limitada que puede brindar el gobierno tiene que estar allí. Bueno, me parece chiste, ¿no? Claro, porque él dice Georgieva, lo que ya sabemos, es una economía de enclave donde crece el petróleo, el gas, el campo y el sector financiero. Y entonces la periodista le pregunta, bueno, pero los otros sectores, que son los que dependen de la política del gobierno, la industria, la construcción, el comercio, el turismo, el consumo, la producción, y ahí no tiene respuesta. No, de todas maneras, yo no entiendo bien cuál es el rol de Cristalina Georgieva hablando en un plural. Como si fuera, claro, ¿es parte del gobierno? No, empezando por ahí. Claro, a mí me hace mucho ruido eso. Empezando por ahí. Sí. Sí. Y no, les iba a agregar que la reunión esta de gabinete ampliado, ellos mismos salieron la comunicación diciendo es una reunión de gabinete ampliado, y si se fijan en la foto que difunden después, se puede ver que Milei ni siquiera se animó a ponerse en la cabecera de la mesa. No, está enfrentado a mitad de la mesa con Cristalina. Sí. No, pero esto, digamos, lo que muestra Georgieva es que no tiene respuesta frente a lo que está pasando, porque lo que está pasando es un modelo económico que todo lo que tiene que ver con la mejora de todos estos sectores, el gobierno lo descarta, no le importan la industria, la construcción, el consumo, los trabajadores, el salario, las jubilaciones. Y Georgieva no da ningún tipo de respuesta, simplemente dice, bueno, es lo que hay que trabajar. Sí, es que no la va a dar también. Es que tampoco tendría por qué darla a ella, ¿no? No es responsabilidad de ella tampoco. Claro. Hay un tema ahí, yo recién cuando lo veíamos pensaba, ¿qué hacen preguntándole esto a la directora del FMI? Pero digo, bueno, si el gobierno la pone a ella ahí, el problema entonces es que el gobierno le ceda el lugar de poder y de toma de decisiones a esta persona. Claro, la pregunta es cómo el ministro de Economía deja que una persona que representa al Fondo Monetario Internacional esté sentada al lado y conteste en el plural como si ella representara a la Argentina. David capaz sabe, yo creo que esto no pasó nunca, o por lo menos no pasó nunca. Ha venido otros titulares del Fondo Monetario, Keller, Rodrigo Rato, años atrás, pero Anup Singh también, pero nada que ver con esta entrega, esta sumisión. Eran resistidos por la población. Claro, bueno, eso también eso es lo increíble. Llama la atención eso, porque por ejemplo les hacían manifestaciones en el Hotel Sheraton a Teresa Terminacián y Reichman, que eran los que estaban en el 2001, y ahora no, ahora pasa. Pero lo que vos decís es así, lo que tendría que haber dicho Georgieva es preguntarle al ministro de Economía cómo va a ser que crezca todo esto. En un momento igual, de hecho, Georgieva dice, bueno, hay que ver el tema de las pymes, quizás, bueno, decís, bueno, quizás, ¿viste? Como, es más que asuma, es más progresista. Capaz es más, claro. Sí, bueno, yo no sé cuánto hay de cierto, pero cierto sector del periodismo decían que el gobierno de Milei hasta sobreactuaba y hacía más de lo que el FMI pedía. No sé si es cierto o no. Bueno, sí, en parte sí. Al FMI lo único que le interesa es que Argentina junte dólares para pagarle al FMI y a los acreedores privados, pero centralmente al FMI. Hoy Argentina le debe 57.000 millones de dólares. Entonces lo que quiere Georgieva, lo que quiere Estados Unidos y lo que quiere el Fondo Monetario es que el Banco Central compre dólares y haga ajuste. No le importa si la gente no come, si las industrias cierran, si no hay ciencia y tecnología. Junten dólares y paguen la deuda. Entonces ella aplaude eso que está haciendo el gobierno, que es juntar dólares para pagar la deuda. De hecho, hoy había una publicación en Twitter, me pareció interesante, de Mercedes Alessandro, la economista, que mostraba un paper del FMI en el que ellos indicaban cierta preocupación por la morosidad, que por supuesto a todos nosotros también nos preocupa, pero a ellos les preocupaba ¿por qué? Por los bancos, no por la gente. Claro, les preocupa por el impacto en el sistema financiero. Hay una lista de medidas que se sabe que el FMI le exigió al gobierno, algunas de las cuales ya cumplió. Por ejemplo, la reforma laboral era un pedido, entre otros sectores, del FMI, y ahora se supone que el FMI pide la reforma previsional, o sea, subir la edad jubilatoria, porque va todo dentro de la misma lógica. Pues si al FMI solo le interesa que haya más dólares en el Banco Central, significa que haya menos guita en otros lados. ¿De dónde sacamos? Bueno, sacar a los jubilados, sacar a las universidades. Lo que tenemos un poquito de años, ya esto lo vimos varias veces. Claro, 23 acuerdos tuvimos. Desde que soy chico. Sí, pero con este rol así de tan activo, tan participativo. No, y que además es el préstamo más grande de la historia del Fondo Monetario, ¿no? Claro, o sea, es el país que más le debe al Fondo Monetario. ¿A Vaca Muerta por qué fue? ¿Alguien entiende? Porque ahí están los dólares. Porque se supone que ahí va a venir la guita, claro, las exportaciones de gas y petróleo son las que se supone que van a generar. Es
las divisas para pagarles. La garantía para el contrato de alquiler, que le decís, mira, acá está, Milei o Caputo lo que hizo fue decirle, mira, acá está mi garantía, vaca muerta. De acá van a salir. Decía Mati que la historia del FMI con nuestro país es lamentablemente conocida para los que tenemos algunos años. Ya tienen unas cuantas venidas al país, ya tenemos también, por suerte, deudas saldadas. En este caso pareciera ser casi imposible porque de verdad es algo nunca visto en la historia del propio FMI. Vemos un poquito, repasamos también la relación de Milei con el propio FMI, los antes y los después, en fin, vamos. Me di cuenta que por vos estoy tocando fondo. Hoy me vi en el espejo y respiré hondo. Me di cuenta que por vos estoy tocando fondo. El Fondo Monetario Internacional es una institución infinitamente cuestionada en el mundo. Sí. Los libertarios, además, lo detestamos al Fondo Monetario Internacional porque en realidad es una creación de White, un espía ruso, y Keynes. Se imaginarán que a mí no me resulta muy simpático. Entonces, ¿cuál es el punto? Acá dice, no, bueno, pero se lo critica el fondo. Dice, pero acá se quejan porque dicen que el fondo es duro. En realidad, la crítica del mundo con el fondo es que es blando, que es muy laxo. En el caso mío ni siquiera debería existir, porque el fondo es una institución perversa. ¿Sabes por qué? Porque cuando un país está, después de hacer un montón de zafarranchos y que ya nadie lo financie y está a punto de explotar, ¿qué hace? Pone la guita. ¿Y qué hace? Le permite tirar el ajuste para adelante. Está entre nosotros nuevamente el Fondo Monetario Internacional. Kristalina Georgieva viene a darle un respaldo institucional con su presencia al gobierno de Milei. Siempre es un placer encontrarlo. Mientras vive de rodillas, entregándole todo. Ahora ella va a visitar nada menos que Vaca Muerta para ver qué más hay allí, con qué más se pueden quedar. Socarronamente podríamos decir que vino a inventariar las garantías de pago donde se va a cobrar el fondo, ¿no? La visita a Vaca Muerta. Voy a visitar Vaca Muerta porque me interesa muchísimo. No vegetarian. Me interesa los como el petróleo. ¿Estás casado? Me gustaría que el país ya dejara de ser independiente. El gobierno de Milei, que es apenas un capataz que cuida lo que el patrón viene ahora a ver cómo están trabajando, para decirles muy bien, darles una palmadita en el hombro. Están en el buen camino. No se olviden de las cosas, porque, viste, la memoria no puede ser selectiva. Entonces, fíjate lo que está pasando ahora, fíjese lo que está pasando ahora. Viene Kristalina Georgieva, ¿qué va a recorrer? Cuando antes venía el Fondo Monetario a discutir si Argentina puede pagar, si Argentina, cómo está el plan económico, va a discutir el plan de desarrollo económico argentino. ¿A dónde va Vaca Muerta? Va a Vaca Muerta. Va a Vaca Muerta. Entonces, fíjate el cambio que está habiendo en la República Argentina. Es un cambio enorme. Nosotros somos nuevos en este Senado, el bloque que me toca representar somos nuevos. Nuestra posición va a ser la de abstención, siendo coherentes de origen en haber votado en contra en la Cámara de Diputados como consecuencia de sentir que íbamos camino no a una expropiación, sino a una confiscación, y ahora nos vamos a abstener entendiendo las posiciones que he expresado. Muchas gracias. No se olviden de las cosas, porque, viste, la memoria no puede ser selectiva. Va a Vaca Muerta. Va a Vaca Muerta. Entonces, fíjate el cambio. Es horrible, Santilli. Es espantoso, es la entrega más absoluta de un país. Hay algunas cosas que a veces hasta irritan, ¿no? Cuando la directora del fondo se pregunta si los argentinos estamos listos. Sí. Are you ready? ¿No? Los argentinos de la sala, ¿están listos? Porque no voy a ser yo, van a ser ustedes, ¿no? ¿Pueden ser perseverantes para hacerlo? Sin duda, sin duda. ¿Pueden ser perseverantes? Los argentinos, el pueblo argentino, ¿puede ser perseverante para transformar el país? ¡Qué bronca, loco! ¡Por Dios! ¿Qué verga me venís a decir, Fondo Monetario Internacional? Si estoy ready for it. Van a meterle onda, argentinos. Están listos para perseverar, nos dice. Para perseverar. La concha de tu madre, boludo.
La gente con un 80% de deuda, no están pagando, vamos a tener una tasa de morosidad, la concha de la lora, y nos dicen, ¿están listos argentinos? En mayo del 2026, la morosidad con los bancos es del 7,6%. Es una morosidad muy alta que si vemos después en la próxima placa, en los desagregados, se ve que son deudas que contraen las familias. ¿Qué te llevó a hacer Uber en estos años y medio? La necesidad, impuestos y deudas en lo cotidiano y eso llevó. Y yo soy abogada aparte. Así que bueno, llegó a hacer esto. Y aparte hago tortas, así que boté todo un poquito para sobrevivir. ¿Están listos? Los argentinos de la sala, ¿están listos? Si hay crisis, vos comés un alfajor, tomás una gaseosa, una botella de agua, lo que sea, y pasaste una comida. Vos te alimentaste. Dejó de ser una golosina para ser un alimento. Hay gente que almuerza alfajores. Exactamente, sí, y muchísimo. ¿Qué se come así estando al paso en Consti? ¿Qué elegís para comer, almorzar? Y en realidad tiene que ser algo rápido, algo económico, así que un pancho, una hamburguesa, por lo general pancho, algún alfajor hasta llegar a casa. Ah, mira, alfajor, porque hay un estudio de la UCA que dice eso, que el alfajor se ha convertido en el almuerzo de los argentinos. Y lamentablemente sí, con los sueldos que tenemos, la verdad que no se puede aspirar a mucho más. ¿Pueden ser perseverantes para hacerlo? Sin duda, sin duda. Fondo Monetario Internacional. Fondo Monetario Internacional. Tenemos que perseverar. Are you porque ready nos for está the break yendo up? mal porque no tenemos perseverancia, porque somos vagos. Somos vagos. No me había dado cuenta. Lo bueno es que hay una cierta coherencia entre el presidente diciendo que hay que atravesar el desierto, otro diciendo que hay que hacer el esfuerzo, ahora esta viene diciendo... No, pero que esta señora venga a decirnos que perseveremos es como un montón, ¿eh? No, por mí Estoy con Rebora. Pero Sí. por lo Sí, menos tiene pero coherencia el parece una gobierno con lo que dice. cargada, Sí, parece una obvio. No, y lo de Santilli cuando dice viene a haber vaca muerta porque ese es el desarrollo. Es exactamente al revés. Vaca muerta, como está configurada por el gobierno actual, es una economía de enclave. Es una economía de enclave, ¿qué quiere decir? Que vienen, sacan el petróleo, sacan el gas, lo suben a un barco, se lo llevan, se juntan los dólares y ni siquiera los traen al país. O sea, eso es una economía de enclave. Queda, la riqueza no derrama, no desarrolla. Habría desarrollo si vaca muerta el gobierno exigiera que las empresas que operan ahí contraten proveedores locales, que hagan investigación y desarrollo, que hagan inversión en tecnología, en infraestructura, que contraten a industriales argentinos para las diferentes cosas. Y es todo lo que no está ocurriendo. Es una reprimarización de la economía. Es una reprimarización, no es desarrollo. Y además concentrada en empresas, algunas muy claramente vinculadas con Trump y con Estados Unidos, y pensando que el FMI no es que es un organismo internacional que representa al mundo. Hoy es Estados Unidos, ¿no? Claro, y más con el RIGI y después el Super RIGI, que no tienen ni obligación de liquidar las divisas después de los 3 años, ni a contratar a ninguna empresa argentina. Digamos, en Brasil hay un plan para las automotrices, donde las automotrices chinas, por ejemplo, están yendo, pero a condición de contratar proveedores locales, de desarrollar la tecnología, hacer transferencia tecnológica. Bueno, eso es desarrollo. Lo que dice Santilli es justamente lo contrario. Lo que está pasando es lo contrario a lo que él plantea. Que mientras estaba, agregar eso, que mientras estaba en Vaca Muerta, Toto Caputo con Georgieva, Santilli se reunió con Peter Lamelas, con el embajador de Estados Unidos en Argentina, por si no queda claro, ¿no? O sea, bueno, para la última licitación de YPF, la última licitación grande de YPF, que es el gasoducto que va a llevar el gas para licuarlo, como se diga, digamos, offshore, la ganó una empresa que es la de los mismos dueños que el Inter de Miami, el equipo donde juega Messi, en desmedro de Don Chatarrín, diría Milei, ¿no? Canosa, más canosa. Bueno, y respecto de la privatización, o estatización, mejor dicho, de YPF, porque él decía, ahí veíamos que cuando estaba en el Congreso y votaba, se abstenía para estatizar YPF. Gracias a que el gobierno kirchnerista estatizó YPF, se desarrolló Vaca Muerta, porque lo que estaba haciendo Repsol, que era la dueña de YPF en ese momento, la que controlaba YPF, era no invertir un peso en Vaca Muerta, $1. Sí, el gasoducto lo hizo Alberto. Bueno, se estatizó con Cristina y después el gobierno de Alberto Fernández hizo el gasoducto que el gobierno actual no extendió y por eso este invierno tenemos que comprar otra vez gas importado. Claro, pero eso es loco, porque vos decís, el gas que tenemos, no solo no lo usamos nosotros, sino que lo exportamos, pero después nosotros tenemos que pagar más caro el gas. Claro, pasa que acá lo que no se hizo fue la extensión del gasoducto. El Néstor Kirchner. El Néstor Kirchner, que este gobierno le cambió el nombre a Perito Moreno, y como no se hizo esa extensión, hay que comprar otra vez barcos de gas. Y agregar una sola cosa, que si en el repaso de las gestiones de los gobiernos de los últimos presidentes, la deuda de los 50.000 millones
millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional fue Mauricio Macri, ¿no? Eso también hay que traerlo porque si no parece que está ahí la deuda no sé de dónde. Era el mismo Toto Caputo. Claro. No. Y el mismo Santilli. Y hay algo también, ahora que nombrábamos el gasoducto Néstor Kirchner está planificado... perdón, el gasoducto Pedrito Moreno. Pedrito Moreno. Está planificado desde 2015, o sea, desde el mandato de Cristina. Eso se tendría que haber hecho en 2016. Macri no solo que no lo hizo, sino que pidió 50.000 palos verdes al FMI, que no se hizo el gasoducto, no se hizo nada, de hecho, con esa guita. Recién se terminó, o sea... No es que ahora no extendieron el gasoducto, sino que en Argentina hace 10 años que tendríamos que tener un gasoducto del doble de lo que tenemos. Y esa guita de Macri, esos préstamos que le dio el Fondo Monetario, que no se usaron para el gasoducto, se usó para financiar la fuga de capitales de la bicicleta financiera que armó Caputo. Es decir, que no se va el gas y el petróleo, sino también los capitales. Que armó Caputo con empresas intermediarias financieras vinculadas al propio Caputo. Y que la vamos a tener que pagar nosotros, ¿no? Ahí va. También. Cristalina, ¿dónde hizo todas estas declaraciones? No, esto fue en el Ministerio de Economía. Es una conferencia de prensa que dio junto a Caputo en el Ministerio de Economía. ¿Te la cruzaste? No, porque yo no estoy acreditada en Economía. No, y en Rosada no, lo de la reunión de gabinete no fue en Rosada. La reunión sí, pero la conferencia no. Ah, ok, bien. Cuando estaba ese video que ayer lo veíamos, que llega ella, Caputo la recibe y saludan. Eso fue el Ministerio de Economía. No sabes a quién saludan. No sé, a nadie. Y el corazón que no saludan a nadie. A los periodistas que le estarían preguntando cosas y ella tipo, sí. Para mí era el tachero que la llevó Sí, al a aeropuerto. nadie. Bueno, Sí, absolutamente. No creo que se mueva. Que después queda como que saluda un montón de gente porque anda a discutirle, claro. Sí, es la Después, típica. claro, obvio, lo sube Yo voy a a sus hacer eso cuando redes. salga de acá. Así, lo está lleno. Son re queridos. Está lleno de gente que hace ese tipo de cosas. Historia del FMI, vamos. El verdadero debate de fondo. De 1227. No se puede, viejo, no se puede. ¿Qué cosa no se puede? No se puede pagar esto, nadie lo puede pagar esto, parece la deuda externa, yo qué sé, no se puede pagar esto. ¿No se puede? No hay solución, no se puede pagar. Bueno, en realidad sí hay una solución. ¿Cuál? ¿Vas a dar la plata o no? No, y no insistas. Pero claro, ¿qué te pasa? ¿Que sos del FMI? ¿Para qué la estás guardando? La plata tiene que durar, Benjamín, durar, ¿entendés? ¿Y qué vas a esperar? ¿Que la inflación te la haga desaparecer? Yo te la hago desaparecer mucho más rápido. ¿La puedes cortar? Nuestro continente en general y nuestro país en particular es prueba trágica del fracaso de la teoría del derrame. Nos hacemos cargo como país de haber adoptado esas políticas, pero reclamamos que aquellos organismos internacionales que al imponerlas contribuyeron, alentaron y favorecieron el crecimiento de esa deuda, también asuman su cuota de responsabilidad. Y la deuda de otra persona por la que se benefició otra persona. Como la deuda externa, ¿no? Una deuda de otros para beneficio de otros. Y bueno, ¿y qué vas a hacer? Y el que tiene que responder sos vos, hay que pagar. Que vamos a tener un buen resultado, calculo yo, en el canje de la deuda. Que habremos hecho la mejor negociación de la historia del mundo. Miles y miles de millones iban a ser saqueadas de las arcas los argentinos. Han sido salvados y ganados por todos los argentinos. Podés decir lo que quiera del kirchnerismo, pero la deuda reestructurada la pagó. Y pagó los intereses, le quedaron los holdouts. Que, digamos, no representaban ni el 10% de la deuda, era el 7%. ¿Te das cuenta que sos un estúpido? Que ni siquiera sabés la historia reciente de Argentina y opinás de economía. Es un éxito que debemos aplaudir todos los argentinos, sobre todo porque no esperábamos semejante fin del canje con un 76%. De modo que yo creo que salimos del default y nos encaminamos ya a solucionar otros problemas con el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo. En el día de la fecha hemos tomado las decisiones institucionales que nos permitirán destinar nuestras reservas de libre disponibilidad al pago de la deuda total con el Fondo Monetario Internacional. La administración anterior también nos dejó una bendición. La Argentina hoy tiene niveles de endeudamiento bajísimos, tanto a nivel del gobierno, como a nivel de las empresas, como a nivel de las familias. ¿Va a haber un pedido al Fondo Monetario? No. He decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. Desde las pavadas de que tenemos un barrio que se llama Palermo Soho, Palermo Hollywood, vivimos copiando
Quizás porque seguimos siendo colonia, ¿no? Por más que no lo queramos reconocer, si está el Fondo Monetario gobernando el país, no me queda más remedio pensar que no tenemos decisión propia, porque la lectura la última relación económica con el fondo ya no dice aconsejamos, sino dice tienen que hacer esto. Bueno, a partir de ahí tenés que aceptar eso, no hay otra manera de verlo. And also with Christine, I have to confess that we started a great relationship some months ago, and we'll end up in the whole country crashing on with Christine. Toto Caputo es un orgullo para este país y para este gobierno que sea ministro. Lo estás bancando de una manera, pero escúchame, estás en vivo. Escúchame, déjame contestar. Toto Caputo es de las 10 o 15 personas más talentosas que existen en el mundo, en el tema de finanzas. Recontrahecho en el mundo. Jugaba en la Champions League, no jugaba en Aldo Civi. Deja todo para venir a jugársela por su país. Quiero también despejar probablemente la percepción que pueda tener alguien en su casa respecto al temor que, no sé, que yo me levante un día y tome 80.000 millones de dólares de deuda. No funciona así. Lo que quería hacer Caputo era utilizar las reservas para tener más grado de libertad en hacer la política monetaria. ¿Y sabes lo que le dijo el Fondo Monetario Internacional? No te voy a poner guita adentro del Banco Central para patinarte una aventura electoral. Ya me enganchaste, ya me anotaste, ahora, digamos, te voy a limitar. Fíjate que estaban hablando de 20.000 millones de dólares y le dieron nada más que 5.000. Sí, señor. ¿Por qué? Porque le dijeron, basta, no podés patinarte la guita en una aventura electoral. Así que por todo esto, Cristalina, en nombre del equipo económico, de todos los argentinos, muchas gracias y bienvenida a Argentina. Hemos tenido así como un déjà vu de momentos que habíamos recontra olvidado, ¿no? Porque le preguntábamos la deuda que paga Néstor Kirchner, ¿quién la tomaba? Porque no nos acordábamos. Claro. Y hagamos un... Porque yo le preguntaba si era de la dictadura, y en realidad no. No, es básicamente del menemismo, de la década del 90. Porque la deuda de la... Y de la Rúa, claro. El megacanje es Sturzenegger. Sí, exacto, es Sturzenegger, es verdad. Sí. No, y recordemos pero la de la dictadura, ¿cómo se resolvió? La de la dictadura se resuelve con el plan Brady, que es un plan que elaboró... Canal Volver, ¿no? Tremendo. Elaboró el secretario del Tesoro de Estados Unidos, el señor Brady. O sea, no lo hicimos. Por eso claro, no es argentino Brady, para los que no se están viendo. El BES en ese momento, el señor Brady, que América Latina, América del Sur, toda estaba con default, no pagaba la deuda, dijo, bueno, vamos a hacer un plan donde esa deuda la transformamos en títulos públicos que se los damos a los acreedores. Y los acreedores pueden usar esos títulos públicos para comprarse las empresas YPF, aerolíneas... Pero muy parecido a Vaca Muerta ahora, por claro. O sea, deuda que estaba repudiada, que había tomado la dictadura, que los países no podían pagar, Cavallo, que fue Domingo Cavallo con Carlos Menem, los que aceptaron ese acuerdo, por el cual Argentina reconocía que las empresas se quedaban con las empresas públicas. Con las joyas de la abuela. Con SECBA, con obras sanitarias, con todas las... Para decirlo fácil, pagamos una deuda con las empresas públicas. Bueno, por eso ahora cuando viene Georgieva, Vaca Muerta, te das cuenta de dónde vamos a pagar la próxima deuda. Y después, perdón, si querés recordar el monto de lo que pagó Néstor cuando canceló la deuda con el fondo. 9.000 millones de dólares. Claro, y hoy estamos hablando de 57.000 millones de dólares. O sea, para que tenemos también dimensión de la gravedad de lo que se vive ahora. Entender el volumen de eso y cómo se podría... Y las reservas del Banco Central están en un poquito menos de 50.000, 48.000 millones. Es todo lo que logró juntar Argentina, digamos, reservas brutas, no netas. Hay una diferencia técnica. ¿China ahí también? Por eso,
el swap con China forma parte de las reservas 20.000 brutas. creo que son. Sí. Claro, ni siquiera entregando todo. Ni siquiera llegas- entregando todo. Es que podés pagar ahí el está cuerpo. también el planteo que hacen por lo menos algunos sectores del peronismo, que es, che, bueno, esto así como está, porque aparte vos tenés vencimientos para los años que vienen, de este crecientes. año y en adelante, que son imposibles y todos los años. Entonces, vos decís, che, bueno, esto así como está, no se puede. Entonces, ¿qué hacemos? Vos tenés una opción que es, juntemos toda el Banco Central, juntemos YPF, juntemos aerolínea, demos todo esto. Bueno, esta opción no nos gusta. La otra opción es, hay que eliminar a la mitad de la gente del país, para qué es lo que está haciendo este gobierno. Esa opción tampoco nos gusta. Entonces, ¿qué se hace? Pero es, que esa opción, Sentarse. pero es que esa opción no paga deuda tampoco. No paga deuda. No, bueno, O claro. sea, Sí, es la deja de pagar famosa frase de jubilaciones, deja de Néstor pagar- que los muertos no pagan Bueno, deudas. O sea, justamente. que fue una de las frases como Claro. del puntapié inicial para ver de qué forma se renegociaba, Lo ¿no? interesante- O algo así. Eso era con los Interesante tenedores privados de la deuda. Porque había dos deudas, los Ahí va. tenedores privados Y los buitres. y No, y los la buitres la son los deuda con el tenedores FMI. No, pero La aquí- deuda con el FMI la que paga junto con Lula entera. Sí. Y después tenías toda la deuda con los privados que se renegoció una quita del casi 90%. No, un poco menos, el del 70%. 70, pero después ingresó más gente. Y después en un segundo canje con Cristina. Pero lo que dice Yamil es eso, ¿qué hacemos con el fondo? Sí, estaba por dar la respuesta, estaba atenta Claro. ya. No es que yo tenga la respuesta, imagínense Dale, que me estaría dale, sentado dale, acá. pero estás Repudiamos la hablando- deuda, estás decís vos. hablando- No, La yo gran lo que- Rodríguez A. Yo lo que creo que hay que hacer es, para mí, por lo menos, decir, no se paga nada de esto, tampoco se puede. Entonces, bueno, hay que sentarse con el Fondo Monetario y decir, bueno, a ver, a Argentina se le podían prestar 30.000 millones de dólares. Ustedes nos prestaron 60.000, porque acá tuvimos una manga de delincuentes gobernando y porque ustedes son unos irresponsables. ¿Pero vos decís que eso No. le va a convenir esa aplicación? Yo no Claro, sé si porque les va a eso no lo convenir. aceptarían. Claro. Esa No, es no, la cuestión. el fondo no va a aceptar de ninguna manera. Yo tengo que Argentina se pensar- tiene que si esa es la propuesta, Argentina se tiene que imponer. Porque en una negociación política, como pasa siempre. Digo, también cuando, como decía recién Mati, cuando fue la negociación con los acreedores privados, nadie aceptaba una quita del 70% y finalmente la aceptaron. Entonces es una negociación. Claro, pero Lo no que- es el FMI. No es el FMI, que es un tiene acreedor otro poder. El FMI privilegiado. también hubo quita, igual, no de ese porcentaje. No, al fondo se le pagó No, no, todo. se el le tema pagó es cómo todo. haces para No, discutirlo pero ahora. lo que sí sucedió con el fondo es que se armó un bloque con Brasil que no sería el momento ahora. Que Brasil también le pagó. Claro, y entonces de esa manera sí estás Por más eso, fuerte, una ¿o no? negociación política. Claro, Bueno, ¿Brasil claro. volvió el FMI después Pero de eso? ¿Eh? ¿Brasil volvió el FMI después de eso? ¿Tiene deuda con el FMI? No, Brasil? tuvo un programa corto con Temer, me parece que era Temer, o con Cardoso, pero después salió de nuevo, ¿no? Es decir, Salud. que ellos hicieron bien lo que tenían que hacer y no volvieron a cometer el error. Lo que puede hacer el peronismo es decir esto que dice Yamil, decir, bueno, nos prestaron 57, lo que estaba autorizado el fondo por la cuota que tiene Argentina, la participación que tiene Argentina en el fondo, era que nos prestaran 20. Estos otros 37 no te los pagamos. No, el tema es que ahí te van a decir, pasaron 2 gobiernos, Bueno, ¿por qué te acordás ahora? Pero ahí, de hacer eso? ahí Argentina tiene que decir, bueno, Y uno tuyo, Alberto. se hicieron las cosas mal y nos vamos con los BRICS. Y buscar una Claro. alianza con los BRICS. Claro, el con tema con China. eso Ahí también es que la sobrecuota que se le presta a Argentina no es algo que dice solo Argentina, sino que también lo reconoce el fondo. Entonces, Claro. si el fondo... Estoy imaginando yo... Claro, la pero es un negociación gobierno como si fuese yo. constitucional, no es que lo tomaron, no sé... Claro. Bueno, pero es que el Está bien, fondo yo me incumplió el acuerdo. estatuto. El propio estatuto del fondo establece que a los países se le puede prestar en proporción Una cierta cantidad. a su cuota. ¿Cuánto representa Argentina? Dentro del fondo, un 1%. Bueno, te pueden prestar del capital del fondo el 1%. Nos prestaron el 50%. Igual imagínate que si es por eso la Carta Orgánica, el Estatuto del Fondo dice que no se debe meter en cuestiones de política interna de los países. Bueno, Sin por embargo, eso- la tenés a Georgieva contestando preguntas en una Vaca conferencia muerta. de prensa sobre la economía local argentina. Pero son elementos para una negociación. Si no, es la otra. Bueno, tuviste Paguemos una y pandemia entreguemos todo. tuviste una pandemia para negociar y no lo Bueno, hiciste. pero por eso muchos nos parecía mal ese acuerdo también. Cambiemos un poquito de tema y decíamos, el presidente viajó para la asunción de Keiko Fujimori, que después de no sé cuánto tiempo estuvieron contando votito a votito, finalmente creo que son 50.000 la diferencia de votos con su competidor allí. Fue muy ajustado el resultado, eso dicen los que entienden de política, va a hacer que sea complejo el liderazgo. Hay otra gente que entiende que Keiko tiene cintura para rato allí. Lo primero que hizo fue estado de sitio, me decías, Nati. Así parece, ¿no? Bien, O sea, lo de primero que armas hizo- tomar igual que el padre. Y ahí lo vemos en una foto en donde se los ve cómodos. Sí, viajó el presidente Javier Milei ayer por la noche a participar de esta asunción, sobre todo con la idea que tiene él, que es un poco aventurada, de ser el que lidere un bloque regional, un nuevo bloque regional, con distintos presidentes de ultraderecha, de extrema derecha de la región. Que ya Por- son un montón. Sí, mira, ahí tenés, por ejemplo, la foto que se sacó hoy en el Congreso. Se pensaba como por ahí hacía algún anuncio, ¿no? O hay una conversación un poco más para llegar a algún tipo de acuerdo con respecto a este bloque. Ahí está acá, está el presidente de Panamá, de Honduras, bueno, distintos, de Bolivia,
Bolivia, está también de Paraguay, distintos mandatarios. ¿Colombia ya está? No, va a ir el 7 de agosto, Milei a la Quien no Asunción. estuvo fue Lula, ¿no? Que mandó... Lula mandó a su canciller. México tampoco. Sheinbaum no mandó a nadie en representación del gobierno mexicano. No mandó el Chavo. Sí, bueno, eso es el repaso más o menos de quiénes estuvieron y quiénes no estuvieron. A ver, la idea de un bloque siempre sirve y es recontra piola. Mercosur tenía esa idea. UNASUR tenía esa idea. El tema es, ¿para qué te armás ese bloque y ahí tememos todos? Porque Mercosur era un bloque regional que podía incorporar distintos gobiernos de distintos signos políticos. En cambio, acá hay una unión que fue la foto que se sacó Trump con todos los presidentes de América Latina, con el escudo de las Américas, parecían de Marvel. Ese es el tema, ¿no? Que, digamos, lo que está buscando Milei es ser la voz de Donald Trump, de Marco Rubio en la región, ¿no? Es un poco esa la directiva que tiene y tratar de desplazar a China de América, de toda América Latina y, bueno, Centroamérica. Entonces, lo que pasa ahí es que hay ciertos presidentes que son de extrema derecha, por ejemplo, Keiko, por ejemplo, el presidente Kast de Chile, que están un poco reticentes, ¿no? Esta idea de desplazar a China porque sus oligarquías locales y hay muchos sectores que tienen muchos negocios justamente de exportaciones con China. Sí. Entonces, resisten un poco a esta idea de Estados Unidos que en cuanto a lo político les pide separarse de China, pero en cuanto a lo económico no termina, la verdad, de darles algo que los termine de convencer. China hizo un puerto en Perú, que es el más grande de América Latina, Claro. que se lo hizo todo China para ellos. Claro, porque- exportar desde ahí, ¿no? Claro, ofrecen infraestructura también. Estructura. En la ¿Y medida qué media hace que Trump, Estados Unidos? Digo? se siga portando de la manera que se porta, les va a complicar a toda esta gente. Probablemente no a Milei, porque es realmente el más arrastrado de todos, pero en Brasil, por ejemplo, a Flavio Bolsonaro lo está complicando en las encuestas la cercanía con Trump. Hay muchos brasileños que dicen, che, este es el que nos pone aranceles, qué sé yo, y vos sos amigo, no te quiero votar. Entonces Trump debería darles una mano si pretende eso. Lo cierto es que este es otro viaje más. Acá se portó bien. Acá no insultó a nadie, acá estaba cómodo, se lo veía fluido. Debe haber dicho algo, Keiko, ¿no? China debe... Fátima. Bueno, ese fue otro de los datos de color de la Flores, jornada. Su selfie, por si nadie sabía que ella estaba, ella se encargó de que todo el mundo sepa que estaba en Perú. Morocha, ¿no? pero estaba. Y salió por todos lados de la nota, ¿no? Y generó problemas porque con el antecedente Adorni, ¿no? De la esposa de Adorni viajando en el avión presidencial a Nueva York, también acá empezamos a preguntar en Casa Rosada, che, ¿quién pagó el viaje de Fátima Flores? Si fue en el avión presidencial, digamos, ¿cómo se financió? Si se financió con las arcas públicas, con dinero de las arcas públicas. Bueno, lo que dijeron desde el gobierno sin dar ningún tipo de pasaje, ni de documento, ni de nada, es que ella fue invitada por Keiko Fujimori, no sabíamos esa amistad entre Fátima Flores y Keiko Fujimori. Bueno, ella después salió a explicar que sí, que tienen un vínculo. No, yo escuché una nota porque tengo el Fátima 1, 2 y 3, porque yo me dedico a lo importante. Destacó que los viajes se los pagó ella, que no le debe un centavo a nadie, que de ninguna manera, ni cuando ella tenía relación con el presidente, había permitido que sucediera algo así. Medio también pegando palitos para otro lado, vaya uno a saber con quién está discutiendo entre líneas. Pagaba Sí, ella. pero también O a sonaba... Karina, ¿no? también, A sí, Yuyito le está hablando, que ¿no? claro, también Un beso sonaba a Yuyito. a cierta cuestión... Sí, Se me parecía algo perdió el así. LAM de la Claro, cuestión, perdón. claro. Nosotros entendimos todo. Ella construyó una muy linda relación con Keiko porque se conocieron linda. cuando ella estaba trabajando en el Starlight, que es un festival que se da en España, que organiza Antonio Banderas, y allí estuvo Keiko invitada, y ella se presentaba y hacía su show en este festival, Era de que es un calidad, festival ¿no? a El beneficio. festival Sí. con Fátima imitando Sí. a Carmen Barbieri. Una maravilla. Bueno, allí trabaron una relación que Fino. fueron trabajando y finalmente como chanchos con Keiko, y entonces ahora estaba acompañando a su amiga Keiko allí en la Asunción. Qué casualidad, ¿no? presidencial. Una re casualidad, y ella, veíamos recién la foto con la que, por si no se había enterado la prensa, informaba al mundo de su estadía allí en Perú. Hay que ver cuánto dura Keiko Fujimori también, porque todos sabemos que en Perú... El promedio de presidente, ¿cuánto era? ¿10 meses? Un par de meses. ¿Cuánto era? 10 presidentes en 10 años tuvieron. Ahí va, un añito. Un año le damos a Más o Keiko. menos. Igual Como un dicen, técnico de Boca. No, dicen Keiko entiende, que chicos. entiende un poco más de sus antecesores del poder. Ahora también como países de América Latina, esto es como que votemos mañana al hijo de Menem, ¿no? Ah, no. Sí, peor porque Fujimori Martín. fue un dictador, además de un presidente cuestionable. Sí, pero bueno, digo, en el sentido de un presidente que lo llevó al liberalismo más atroz, cerró el Congreso, cometió todo tipo de delitos, corrupción, digamos, estuvo preso. Sí. No decías que capaz votamos al sobrino de Menem nosotros igual, así que por las dudas no Bueno, digas nada. el hijo sería peor igual. Decía, en este ámbito se portó educadamente. Este fin de semana provocó, estamos a esto, de algún conflicto diplomático un poco más serio a partir de la cantidad de improperios que
decía en un discurso en donde agredía al presidente de Brasil y a otros funcionarios también, digo, insultando, tratándolos de ladrones, en fin, de verdad, muy, pero muy serio. A tal punto que empieza a tener rebote también dentro de lo que es el periodismo que habitualmente lo defiende, porque en serio hay algunas cuestiones que llaman la atención. Lo vemos. ¿La empiezan a ver o es un espejismo de un día? Nosotros, o como ciudadanos o como periodistas, tengamos la posibilidad de tomar la distancia que corresponde a nuestra tarea y decirle al presidente que no todo lo que hace es para que lo festejemos. Realmente no. Si le quiere hablar a un grupo de gente que en Twitter, que en las redes, que tiene más impacto que si va y hace una charla magistral, ok, que lo haga. Ahora, yo creo que la representación de un país y la investidura presidencial requieren otra manera de dirigirse en general, no solamente a otro mandatario, sino a nosotros los ciudadanos. Ya sabemos que el presidente es el arte de pelear, y si es a los gritos mejor, y si es con insultos mejor. Uno tiene que decir, para la conversación pública, ¿esto es bueno? No, a mí no me gusta. No, claro. A mí no me gusta. A ver, estábamos en el fútbol hace poco, que se agarran a las trompadas en el final, viste, allá. Y no está bien. Decimos, che, eso no me gusta. Mira, lo que va a la gestión les dijo, soviético al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, siniestro al ex jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta. Le dijo chilindrina trosca a la diputada nacional del Frente de Izquierda, Miriam Bregman. Le dijo don chatarrín al dueño de Techint, nada menos, Paolo Roca. No está ni la foto, por las dudas. Traidora bruta a la vicepresidente Victoria Villarruel. Tinturelli al dueño de Perfil, Jorge Fontevecchia. Me imagino después una profesora del secundario queriendo explicar, o universitario, explicando las relaciones Argentina-Brasil. No, así no. La verdad que no son conducentes. Y son 230 años de relaciones entre ambos países, ¿no? Esta es la primera vez, la verdad es inédito, es la primera vez que pasa una cosa, una cosa como esta. Sí, porque gobierna un zurdo o de este lado gobierna un facho, se habilita el insulto mutuo. Y la verdad que no. Carmelian al economista. Un poco de respeto, chicos. Carlos Melconian. Del Pifieto a la economista Marina Dal Poyeto. La verdad, poniendo apodo es bueno, pero... María Becerrea. Y después tratamos de que no hagan bullying en el colegio, ¿no? Tratamos... Él fue a un colegio, el colegio, ¿se acuerdan? Cuando él volvió al colegio donde había ido. Devoto. A Devoto. Sí, Y le hizo bullying a los pibes. Se desmayaron los chicos y no se desmayaban? Este debe ser kirchnerista, dijo. Sí, y contó un chiste del burro que no es por... Bueno, etcétera. Pero sí, contó re el chiste. oportuno. Para mí le hicieron tanto bullying en su vida que él de grande se está vengando de eso. Es como una especie de... Es así. No sé, y de devolución de favores. Escuchaba ahí a un par de periodistas diciendo es la primera vez que sucede algo así. Y yo pensaba, estamos llenos de primeras veces con este gobierno. Sí. La verdad es que Porque estamos... incluso cuando el gobierno de Brasil era de derecha con Bolsonaro, nosotros teníamos a Daniel Scioli como embajador de Brasil, que era buenísimo, el de Alberto Fernández, y lograba arreglar las peleas que tenían los dos presidentes. Y no sé cómo hacía el pichichi que iba y arreglaba todo. Y ahora estaban empezando a decir eso. Che, ¿por qué no lo ponemos de vuelta a Scioli? Más allá de lo obsceno, de lo desagradable, del problema diplomático que genera, es el principal socio comercial Brasil de la Argentina. Claro. O sea, tampoco es estratégico lo que está haciendo el gobierno, ¿no? O sea, no tiene ningún tipo de sentido. Sí, igual así no fuera de ningún tipo de interés comercial, además, no corresponde, es de una falta de educación absoluta. Hay un tema también de corrimiento de los límites, ¿no? Porque ahí el periodismo como encontrando, de repente ahora es un problema. No todo lo que dice o hace el presidente es para festejar. ¿Qué quiere decir eso? Que la regla general es que le festejamos, salvo que no sé qué. Entonces, salvo que se pase 4 puntos. Ahora, cuando insulta a las mujeres, cuando digamos, todo eso no lo vieron, se enteraron ayer porque lo insultó a Lula y entonces ahora les parece too much, chicos, dale. A los periodistas también incluso. Digo, pues parte de la labor del periodismo es, y de la opinión pública en general es poner un límite, si no, se naturaliza hasta que en un momento les parece mal y no les pareció mal antes. Y hay algo interesante en cuanto a cuando vemos estos bloques regionales, el resto de los presidentes de derecha o de ultraderecha del mundo, salvo Trump, que es un caso aparte, ninguno está haciendo esto. O sea, uno no lo ve a Bukele salir y decir esto en otros países. El de Colombia es medio esto, ¿eh?
Bueno, no sé, todavía no asumió. Pareciera, hay que ver cuando sea presidente, porque también es otra cosa cuando estás ahí. El único que lo hace es Trump. Pero con Trump, ¿qué pasa? Es el presidente de Estados Unidos. Es si no el hombre más poderoso del mundo, el segundo o el tercero. Sí, igual eso no le quita lo condenable. No, pero yo pienso en términos de los intereses del país. Puede. Para la Argentina es hiper problemático que haga esto, porque después, en otros países, yo no creo que Lula lo haga, pero en otros países pueden decir, sí, ¿sabes qué? No te compro más soja. No te compro de más hecho, carne. Es un quilombo para todos nosotros. me parece que en esto que hablamos de poner límites, el gobierno de Lula está, no se quedó como si nada, como pasó quizás en otros lugares donde Milei fue a insultar, sino que escaló un poco el conflicto diplomático, llamó el canciller tanto al embajador de Argentina en Brasil como al de Brasil en Argentina, digamos, como trató de hacer algo. Fue diplomático todavía, no fueron de hecho, te voy a contar eso, que anoche el PT presentó una denuncia ante la Fiscalía Electoral de Brasil para pedir justamente que se investiguen las circunstancias de la visita de Milei a San Pablo, porque ahí también hay otro tema. Viajó con fondos del Estado, con fondos públicos, a un acto partidario. Claro. Entonces también ahí hay otro tema que está Por eso no tendría nada de malo en principio. Sí, o sea, no puedes usar plata del Estado para ir a hacer campaña. Son decisiones, yo diría, son decisiones de un jefe de Estado que, a mi juicio, desde el punto de vista legal, están dentro de lo que puede hacer. El jefe de Estado puede tomar una decisión de bancar una cosa u otra, y con qué va a viajar, con la propia, o sea. El tema es que no deja de ser una torpeza. ¿Lo vemos? Sí. Dale, repasemos un poquito lo que era la escena, el escenario y las repercusiones. Lamentablemente, el presidente argentino... ¿No se dan cuenta que este hombre no está bien? La basura calva. La basura calva. No me permitió visitar a mi amigo. ¿Funciona ahora? Si funciona, lo uso. Vamos a ver. Che. Los micrófonos estos, ¿quién los mandó a tocar? ¿El ladrón? ¿Quién los mandó a tocar? ¿El ladrón? ¿Cómo es que você viu essa história do Milei, ¿Quién es ese tipo? En este tono fue. Sinceramente, si uno hace un análisis político, creo que no hay mejor contestación. Sí. Sin duda tomó el mejor camino, Lula. Como es de acostumbrarse, Milei, cada vez que la oposición desaparece del mapa y no le genera problemas, se encarga de pegarse tiros en el pie y desatar problemas en su gobierno que no tenía, ¿no? Algo impensado en los últimos 200 años, escuchen bien, no pasó nunca algo similar. Sigue la tensión diplomática en Brasil. El Ministerio de Asuntos Exteriores en Brasil calificó el episodio como una injerencia directa y una provocación sin precedentes entre un socio importante, Brasil y Argentina. Y bueno, el embajador brasileño que estaba en Argentina fue solicitado inmediatamente su vuelta a Brasil. Y en Brasilia fue llamado el embajador de Argentina para dar explicaciones. O palhaço do presidente da Argentina veio ao Brasil ontem e falou de Brasil, quando o risco país da Argentina é muito mais alto, a dívida pública é muito mais alta, a inflação lá é muito mais alta. Cuando llegamos al poder, nuestro país se dirigía a una nueva hiperinflación, la tercera de su historia. El kirchnerismo, es decir, la versión argentina de el presidiario. Escribió presidiario, ¿no le dio por pensar que aquel al que él se refiere es el presidente de la República y el que está preso es Bolsonaro? No, y sin embargo lo tiene escrito. Esto es más grave todavía porque en la improvisación todos podemos caer en algún exabrupto, particularmente un psicópata como Milei. Pero lo tiene escrito, él lo preparó, está leyendo todos esos insultos. Él no tiene una contención, no tiene esas neuronas que permiten o determinan que las personas tengamos un control sobre aquello que decimos. Personas que están muy mal pueden proceder de esta manera. Então, assim, não dá para considerar, não dá para entrar na onda dessas pessoas que dizem que vai virar o apocalipse, que vai ter problema, porque o Brasil, ele está com mínima de desemprego, mínima de inflação, recorde em balança comercial. Estamos naturalizando tener un presidente como se titula el célebre film de Almodóvar, se encuentra siempre al borde de un ataque de nervios. Estamos sentando las bases para 100 años de liberalismo. Por lo tanto, si no te gusta, andate a Cuba. ¿En qué momento aceptamos como común algo que nunca tuvo lugar en la historia política de este país? Un poquito del panorama de lo que vienen siendo las últimas apariciones y el rebote también de esto que decía Fontevecchia, es verdad, hay como un corrimiento del límite y uno termina naturalizando
que el presidente de la Nación se dirija así a todo el mundo. Digo, el último fue, si querés, el más serio, porque de verdad había una vehemencia y una calidad de insultos que chocaban mucho porque era hacia un primer mandatario, pero de verdad que insulte a mujeres, a hombres, también. En España también. fue el mismo problema. También. De hecho, creo que todavía no hay embajador español en Argentina, ¿no? O sea, Pedro Sánchez en ese momento lo citó a España y yo no recuerdo que hayan mandado de vuelta a alguien. Y fue en el mismo contexto, porque fue a un acto de Vox. Claro. Exactamente lo mismo. Sí, es muy inteligente, lo que hace Brasil, para mí. Durante todo el primer día posterior a esto, ningún funcionario dijo nada. Entonces, en todos los medios brasileños estaba esta situación. Claro. Y después lo que hicieron fue Lula, solamente eso, que es casi un chiste. El canciller salió a decir que grave, pero digo, todo muy cuidado. No, y el de Hacienda salió a decir que era un payaso. Eso también. Claro, pero es una segunda línea, no le El de contesta Hacienda sería como el ministro de Economía, digamos, salió a decir que era un payaso, Milei. Sí, igual la historia de la Cancillería brasilera es muy interesante, histórico, es decir, más allá de los distintos presidentes, mantiene una misma línea. Itamaraty se llama, es un ejemplo a nivel continental, y recordaba que cuando fue el conflicto, no sé si se acuerdan, cuando, entre comillas, ganó Maduro, habían sitiado la embajada argentina, y estaban un montón de argentinos que no podían salir de ahí. Allá, claro. Y Lula fue el que intercedió porque se llevaba mejor con Maduro, porque las crisis diplomáticas tienen estos problemas, que cuando vos tenés un problema después con un argentino ahí, vos no tenés con quién hablar, porque no tenés, los puentes ya los quemaste. Entonces después volvió a pasar y Chiquitapia lo trajo al otro, porque también tenía quemado esos puentes diplomáticos. Digo, primero lo salvó Lula y después lo salvó el Chiquitapia. Entonces también por eso un presidente no puede hacer estas cosas que hace, porque después cuando los ciudadanos argentinos están en esos países, no tenés nadie con quien establecer el vínculo para poder expatriar a esos argentinos. Y esto que marcaba Víctor Hugo también es llamativo, porque es verdad, yo no había reparado en eso. Llevó todo eso escrito. Sí, de hecho se equivoca, lo lee mal y después lo lee bien. Bueno, sí, igualmente lee mal. Calma, y después dice basura calva. Tiene dificultades para Claro, pero digo, tenés que confirmar, cuando uno escribe tiene más reflexión sobre lo que va a decir, por lo tanto ahí hay una búsqueda, ahí hay un... Pero va a propósito, para mí lo que tenemos que pensar también nosotros es por qué él hace lo que hace, porque no es que él se equivoca. ¿Y por qué? Y para mí es esto de buscar el apoyo de Trump, ser el líder regional de la derecha, establecerse como el que va a ordenar a este grupo nuevo de presidentes en la región. Tiene lógica. Y que Trump lo vea y diga, mirá qué bien este pibe, le voy a dar más plata, ¿no? Sí, y hay un punto. Pero el tema es que te peleas con Brasil y puedes tener, como decía recién Meli, graves problemas económicos. Si de verdad se enojan los brasileros y dicen, cortamos relaciones comerciales... Los negocios van por otro lado, pero sí que es un problema y digamos, es algo imposible de aceptar, ¿no? Es algo inaceptable. Sí, también venimos de la paranoia de la campaña anti-argentina, de que no somos agradables, de que no somos queridos y de repente nuestro mayor representante hace esta escena, la verdad es que no nos hace quedar muy bien. La teoría de Milei igual es que es una campaña entre México y Brasil, justamente, ¿no? Sí, Brasil. Hay toda una teoría que, nada, como las teorías de Milei son medio... teorías de Milei. Claro, qué sé yo, las fundamenta él, las defiende él y uno en el medio se marea y termina no entendiendo muy bien cómo termina diciendo lo que dice, pero bueno, llega también, cruza fronteras y contestan del otro lado. El que odia a los argentinos es Milei. ¿Quién puso más plata en esta campaña anti-argentina? ¿Quién? El gobierno de Brasil. También, digamos, financiado esta campaña anti-argentina, digamos, por México. El presidente de Argentina, Javier Milei, pues lanzó una acusación contra su gobierno y contra el de Brasil, señalando que se orquestó una campaña anti-argentina. ¿Usted tiene alguna respuesta ante estas acusaciones que lanza el presidente? Es falso. No hay ninguna campaña contra ningún país del mundo, ni contra ningún gobierno del mundo. Lo que hay, al revés, pues es... Aquí sí hay una campaña orquestada desde muchos lugares en contra de nuestro gobierno, pero nosotros no acostumbramos meternos con otros países. Ahí tenés a la Sheinbaum contestando como corresponde. Tu prima. Mi prima. Los que hacían campaña anti-Argentina eran los fondos buitre. Crearon un grupo de tareas, llamado Grupo de Tareas Task Force contra Argentina. Está aprobado eso. Para hacer una campaña pagada por Paul Singer, para hacer una campaña de difusión internacional en contra de la Argentina, porque Argentina se negaba, el gobierno kirchnerista, a pagarle lo que reclamaban los fondos buitre. Ahí sí que... sí, no, después les vino Macri y les pagó.
Ah, Claro, le le salió bien. Pero ¿y qué parte? ¿Cuándo fue la parte que no salió bien ahí? Ahí hubo una parte que no salió bien. No, el gobierno de Cristina resistió toda esa campaña ahí va. anti-argentina del grupo de tareas, que se llama grupo de tareas, para acabar con esa presión de ¿Fue el la Cambridge dictadura. Analytica famoso ese? Claro. Bueno, es todo ese momento, sí. Pero Singer era el que pagaba con BlackRock también una campaña de difusión contra Argentina para que los fondos buitres se quedaran con fortunas, que después vino Macri y les dio la fortuna. Como corresponde, para reinsertarnos en el mundo, no sé. Ahí fue la otra campaña. Bueno, y también se dice que los fondos buitres financiaron la campaña de Macri. Que eso fue lo de Cambridge Analytica. Claro. Fue un tipo en un juicio y lo contó, no es que uno conspiranoico. Igual me da un poquito de vergüenza que tanto Lula como Sheinbaum le contestan a Milei como si fuera un boludo, ¿viste? Sí, un niño. Lula dicen, ¿quién es ese? No lo conozco. Y Sheinbaum lo trata de, son palabras de alguien que no merece respeto. Contestan como presidentes, ¿no? Claro, pero faltándole respeto también a nosotros. Me da una vergüenza como argentino que nos gobierne este tipo. Sí, a mí más que las respuestas de la presidenta me da vergüenza porque están respondiendo porque nuestro presidente hace alusión todo el tiempo a otros mandatarios y les falta el respeto. Es un papelón. Ahí el por qué, yo no digo que vaya a tener éxito en esto. Sí creo que la lógica es, Milei ganó las elecciones haciendo esto. O sea, así como decimos, che, los periodistas no se pero dieron tan cuenta. macro. Sí, Internacional, tenía ¿no, menos, chicos? Sí, tenía menos relevancia porque era el presidente. El maligno de la tierra, claro. Sí. Claro. Se hablaba mal de China. A Francisco sí, Hablaba mal de China. pero era Francisco que era un argentino en definitiva. De Lula decía que era un comunista, que el comunismo era un crimen y que él no iba a negociar nunca con Brasil cuando él estaba en campaña. Era menos relevante porque no era el presidente, era un tipo que gritaba en la televisión. Nadie pensó que iba a ganar. Nadie pensó que iba a... Ahora, yo no sé si eso sigue funcionando después de que hace 3 años que el que toma las decisiones sos vos, pero el hombre está apostando a eso. No, te iba a decir que después del Día de los Insultos yo hablé con gente del entorno de Milei y le digo, bueno, ¿va a pedir disculpas? ¿No? Y me dice, no va a pedir disculpas porque es lo que él cree. De hecho, él es muy amigo de la familia Bolsonaro, lo hizo porque él siente que es su amigo Bolsonaro, incluso de antes de ser presidentes, y está muy enojado porque no lo dejan ir a verlo en prisión. O sea, ese también, uno busca una motivación. Y bueno, quizás él se enojó y pero no fue insultó. Lula el que le impidió ir a ver a Bolsonaro, fue la justicia bueno, y que de hecho brasilera. también lo El insultó. Calvo, no sé qué. El Calvo ese. Al miembro del poder Señor Calvo. Claro, pero digo, no es que Lula le dijo que no, le dijo la justicia que no. Lo que pasa es que no debe saber la diferencia entre Estaba la justicia muy enojado. Y si él se ejecutivo. enoja, él se enoja y él se enoja. Y no lo podés sacar Basura de la calva. Esa es la, claro, Claro, es así. Estaba chinchudo y entonces bancátelo. Lo cierto es que a la gente esto empieza de alguna manera a preocuparlo, porque también si tenés a alguien tan vehemente, con un desborde tan fácil, empieza a ser un problema no solamente a nivel, porque si se pone así para afuera, también para adentro, digo, en algunas decisiones, eso podría llegar a ser un problema. Bueno, mira lo que sucede con la imagen y algunas otras cuestiones del combo político. El desplome de Milei. ¿Qué hará el peronismo? Cuando tengamos un gobierno nuestro no puede suceder que haya compañeros que están presos, que son presos políticos, porque justamente la persecución a partir de los hechos de haberse enfrentado a los grupos poderosos, como el caso de Milagro Sala, como Julio De Vido, como Cristina, tengan que estar encarcelados y ser proscriptos para lo que viene. Cristina candidata, ¿cómo ves esta No estoy de acuerdo con eso. Cristina no puede ser candidata. Primero quiero hacer una aclaración. A mí no me van a ver nunca como un pelotudo con un cartel que dice Cristina libre. Es un horror eso. Cristina tiene que estar libre porque es inocente. Porque no tiene nada que ver con todo lo que inventaron. ¿Qué te pasa con estas discusiones públicas en el peronismo que parecen ser más bien personales? Cualquiera podría decirlo, personajes políticos. Me estoy quejando de los que no llegan a la lapicera más que afanándosela a la madre y con esa lapicera escriben los nombres de los amigos que después terminan siendo desconocidos y no sabemos quiénes son. Y también te pregunto por algo que dijo Olmos hace no tanto acá en Gelatina, que es que el peronismo en este contexto, con este gobierno, tiene una responsabilidad particular, que es ganar la elección y que ir separados sería una forma de entregar la reelección de Milei. Yo no voy a trabajar para la unidad. Okay. Yo no creo en la unidad. Yo no creo en la unidad, no voy a hablar de unidad. El peronismo se va a romper, mejor que se rompa. Decía Leandro Nialemgian que se rompa pero que no se doble, mejor que se rompa y que lo lamento por nuestra gente, lo lamento por la textil del barrio, lo lamento por
por la pequeña y mediana empresa, lo lamento por los productores rurales que se rompen. Lo lamento, ¿qué querés que te diga? Frente a las divergencias que hoy hay en la oposición o en el peronismo, ¿las PASO sería el elemento ordenador, crees vos? Es una posibilidad, sí. En términos programáticos, en términos ideológicos, ¿están en veredas opuestas en algo? ¿En algo de lo que mencionás? Pero yo creo que no, digamos. Yo estoy convencido que no, te diría. ¿Y entonces? No sé. Entonces, ¿qué se hace con eso? No se sabe qué se hace porque nadie lo aborda de frente. Lo cual también es frustrante, Yo creo que si se tiraran contra todo sería oxigenante. Yo creo que si hicieran una interna sería oxigenante también, ¿viste? Pero entonces todo el tiempo están aclarando que no hay problema, pero que en realidad está todo bien, pero que en realidad se odian, se detestan. Si vos tenés un poquito de diálogo con alguien de la política, levantás 3 teléfonos y este es un chupapija, este es un idiota, este quiere cortarse solo, este no. Es un esquema de especulaciones eterno en el cual al no terminar de definirse también se neutraliza en un punto muerto y por eso es doble el fenómeno y por eso no se puede salir. Nosotros es claro, digamos, lo que pensamos. Y no creo que él tampoco tenga diferencias. No sé si se lo han preguntado tampoco, pero en mi caso, digamos, en estas cuestiones puntuales, lo conozco, ha sido ministro de Economía de Cristina, hemos dado junto a la pelea con los fondos buitres, lo he destacado siempre, más, incluso durante la campaña del 2019, cuando en el mismo debate, él lo dice y todos lo decíamos, terminamos en el Fondo Monetario con esto de vuelta y terminamos. Yo la verdad que no sabría explicarte. Me gustaría saber también. Entiendo que no estás de acuerdo con esta discusión que se da entre el cristinismo y el sector de Axel Kicillof, donde desde el lado de Cristina Kirchner le dicen a Kicillof, che, si vos reconoces el liderazgo de Cristina Kirchner, vas a ir como candidato a presidente, y ahí muchas de las cosas que dicen cerca de Kicillof es no podemos volver a repetir la situación de tener un candidato a presidente, eventualmente un presidente peronista, que tiene un jefe o una jefa política y que no ejerce esa conducción de manera completa. Yo no creo, no hay margen para eso. El que se ponga al frente de esto y agarre la lapicera tiene que ejecutar. Hubo gente que adelantó una pelea que yo nunca entendí mucho. Es más, siempre hemos tenido una posición mucho más defensiva en ese caso. La verdad, si me preguntás a mí, Alejandro, es algo que me vengo preguntando hace mucho tiempo y con mucha paciencia. Sin embargo, tratamos muchas veces, ante diferentes situaciones, de ordenar. Incluso cuando ocurre la partida del Indio, yo no tuve, en 2 segundos levanté el teléfono para hablar con él y con el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, para poder organizar algo que saliera de la mejor manera. Yo no tengo, muchas veces a mí se me dicen muchas cosas y se pivotea sobre estigmas, vuelvo con lo mismo. Cuando uno dejó la jefatura de bloque, se quedó adentro del bloque. Yo estoy preparado para dar discusiones o debates internos necesarios en cuanto esos debates, esas discusiones internas no tengan que ver con los microposicionamientos de dirigentes que crecen en la división. Muy bien, decíamos que la imagen de Milei, después de 3 años de gestión, también sucede, y más si es una gestión tan efervescente, con tanta novedad, ¿no? Con tantas primeras veces de cosas que suceden en la Argentina. Es un montón, sí. Es un montón de tiempo. Y lo que cuando miremos para atrás lo que va a hacer, ni te cuento. Linda gestión efervescente igual, ¿eh? Me gustó eso. ¿Te gustó? Es que es así. Está bien descriptivo. Podríamos ser catastrófica también, ¿no? También. ¿Querés seguir? Demos una vuelta con adjetivos. ¿Vos cuál le pondrías? Disparatada. No, muchos me vienen. No, déjame pensar, no, por eso tengo que pensar un poco más. No estoy acostumbrada al papel, ¿entendés? Tengo más tiempo para reflexionar. Me tiran así rápido. ¿Vos cuál le meterías, Yami? Manga de delincuente. Bien. Delincuencial sería. ¿Es una palabra eso? Sí, claro. ¿Criminal mejor? Criminal. Bueno, criminal. Ahí va. Al gobierno de Milei en una palabra, es re difícil. Hay muchas. Bueno, está bien. ¿Vamos con la encuesta? Sí, dale. ¿Evoluciono le preguntás? Ya lo dijo. Demente. Demente. Catastrófica. Bien. ¿Querés que veamos la encuesta? Entrevista. Ahí va, gracias. Salió el índice de confianza en el gobierno que publica todos los meses la Universidad de Tela con la consultora Poliarquía. Es interesante esta encuesta porque tiene un importante nivel de aciertos con cómo después se dan las elecciones. Entonces nosotros ahí estamos viendo por bloques, el primer recuadro es lo del gobierno de Néstor Kirchner, lo último, ahí donde va un poco en caída la línea, es la gestión de Milei.
En este momento, sobre 5 le da 2,37 de confianza en el gobierno al gobierno de Milei. ¿Para dónde estás, que me mareé? Para. En el final del gráfico. Podemos hacer zoom si quieren y nos quedamos solamente ahí. Claro, pero así ordenamos a la gente, porque si no nos mareamos todos. En diciembre de 2024, diciembre de 2025, Ahí, mira, ¿es eso? fíjate que dice promedio NK, promedio CFK1, CFK2, MM, AF y al final promedio Javier Milei. 2,37 sobre 5 puntos, ¿no? Esto le daría a Milei, si la elección fuese hoy, un 38% de los votos. Suele pegarle más o menos cercano y tiene sentido con lo que vemos en las encuestas, que el gobierno tiene un 35-40 Eso se dio siempre así. aprobación, sí. Si calculas el último mes contra lo que sacó el candidato en las elecciones, da exactamente el mismo número. Sí, suele estar muy cerca. Así que hoy estaría en 38 puntos. Ok. Ahora, lo interesante de esto es que cuando vos ponés en el mismo gráfico superpuestos todas las líneas de cada uno de los mandatos, vos ves que a esta altura de su mandato, Mauricio Macri tenía el mismo nivel de aprobación que Milei, más o menos. Y el primer mandato de Cristina tenía el mismo nivel de aprobación también, más o menos. Ahora, ¿cuál es la diferencia? De este momento en adelante, o sea, de mediados del tercer año de Cristina en adelante, su aprobación subió. Y después ganó la elección. Cristina. El de Macri, de este momento en adelante, bajó y la perdió. Entonces no sabemos qué va a pasar de acá en adelante, si Milei va a subir o va a seguir bajando. Por el tipo de gobierno uno puede suponer que va a pasar más parecido a Macri que a Cristina. Yo creo no va a que pegar un sí. volantazo. Cristina pegó un volantazo, inventó la asignación universal por hijo, hizo un par de medidas inclusivas. Sí, no lo sobre veo todo lo que tenés es Milei haciendo eso. que Cristina arrancó más abajo, porque Cristina asume, tiene el conflicto con el campo, Claro. y ahí arranca más abajo y viene en subida cuando llega a este punto. Entonces después sigue subiendo. Milei viene bajando, en realidad. No te noto convencida. No entendí nada de lo que explicaste. A mí me parece una pero expresión está de deseo fantástico. total lo que escucho. Yo después de Eso 22-35 no analizo gráficos. Claro, no. Lo importante es que, según esta encuesta, si las elecciones fueran hoy, Milei tiene 38 puntos. Es decir, no Eso ganaría es en lo primera importante. vuelta. No llegaría a ganar en primera vuelta, según esta encuesta, ¿no? Julio 2026, índice de confianza del gobierno es 1,94, la variación es en negativo 6,5. Bajó 6 puntos con Ahí respecto va. al mes pasado. Ahí va. Es un Venía montón. bajando. Claro, eso desde es principio lo de más año. concreto que entiendo de Sí, viene del bajando la gráfico. confianza en el Claro. gobierno y el otro índice que elabora la DITELA, que es la confianza del consumidor, también viene con muy Sí. malos datos. O sea, tuvo un solo mes de suba al mes anterior y Claro. después volvió a caer. Ese es el tema. El gobierno estaba muy entusiasmado porque venía todos los meses cayendo Sí. 3 puntos, 4 No, puntos, el 5 tema- puntos. El sí. mes pasado subió 2 puntos y dijeron... El tema me parece ahí, Y después volvió a caer. Y vuelve a más caer. allá de lo que pase con la imagen de Milei, es ver qué pasa con la oposición, porque Bueno, la gente iba a ir cuando ve eso exactamente ahí. va a ver Ahí va. qué hay enfrente, Ahí ¿no? va. O sea, ese es el problema que está Enfrente teniendo no la hay oposición. nada. ¿Quién va a El tema capitalizar? es, se siguen discutiendo, haciendo que no discuten, pero todos sabemos que están discutiendo, digo. Hace Sí, mucho, yo igual- ya, 3 Eso. años ya. Claro. Yo tengo una posición que creo que va a ser impopular, pero a mí no me molesta que discutan, porque después cuando no se discuten tenemos gobierno como el de Alberto. Entonces yo prefiero que discutan. Y porque para Igual mí- siempre es preferible gobernar que no gobernar, ¿no? Pero por supuesto, sí, claro, por Empecemos por supuesto. ahí. Pero también Igual hay una vos decís que el cuestión- gobierno de Alberto no se discutía todo el tiempo. De hecho, Previamente no. Claro, lo que Previamente, dice ¿no? Yami es que no hubo una discusión necesaria como para armar un equipo que estuviera sólido gobernando. Es que Y si hubiera verdad habido eso una. que Es que sucedió. para mí, si hubiera. Perdón, no quiero opinar sobre un tema que no me compete, que es el peronismo, pero si hubiera. Para que no te enojes, pero si hubiera habido una discusión previa, probablemente no hubiera habido gobierno. Claro, Este es mi Alberto punto. no hubiera sido el candidato. Pero claro. No lo sabemos, es contrafáctico. Yo lo que digo ahora es, a mí me gustaría que si el peronismo vuelve a gobernar la Argentina, tengamos por lo menos 5 o 6 Sí, lo que puntos no se básicos en entiende, los que es un estemos de poco lo que le preguntaban uno de los colegas ayer en la entrevista a Máximo Kirchner, es, bueno, ¿cuál es la diferencia programática entre estos sectores que están peleando ahora? Porque no están peleando con el sector que representaba Alberto Fernández y el kirchnerismo, sino que están peleando ya ahora dentro de lo que siempre fue el kirchnerismo o el Sí. círculo de Cristina. Entonces me parece que esta interna es cada vez más... Chiquita. claro. El problema de la discusión para Y definir... no lo pueden explicar, perdón. No, Máximo no pudo explicar. Hay algo que no se puede decir que no sé qué es. Claro. ¿No? Como Reutemann cuando dijo hay algo que vi que no me Vi gustó. algo.
Claro. Está bien que haya una discusión para definir cuestiones programáticas. Por ejemplo, ¿qué se hace con la deuda con el fondo? Si gana un gobierno peronista, bueno, ¿qué vamos a hacer con el fondo? Que no se discutió en la versión anterior entre Cristina y Alberto, entonces uno quería hacer una cosa, otro quería hacer otra. Eso está bien. El problema de la discusión, en mi opinión, es que el principal problema que tuvo el gobierno de Alberto Fernández fue la tensión política permanente, que le restó gobernabilidad y eso terminó con la inflación volando por los aires porque no había gobernabilidad política. Entonces, si hoy por hoy seguís con la impresión de que no vas a tener gobernabilidad política porque no se van a poner de acuerdo unos y otros, eso que derribó al gobierno de Alberto Fernández puede derribar también a una construcción del peronismo. Y para mí ese es el tema, que no se entiende la discusión programática. O sea, no se entiende, porque de hecho ahí le preguntan a Máximo cuál es el problema con respecto a qué hay que hacer con el fondo. No, dice, yo lo conozco la gestión de Axel durante el gobierno, cuando fue ministro de Economía en el gobierno de Cristina, y bueno, estaría de acuerdo. Entonces no se termina de entender. Sí, porque tanto Axel como Cristina estaban en contra del acuerdo con el Fondo Monetario en su momento. Yo, a ver, la diferencia la tendrán que explicar ellos. Yo tampoco me voy a hacer cargo de explicar. Sos el representante del peronismo. No estamos preguntando. Sos el delegado peronista en el equipo. Yo lo que creo es, coincido con lo que dice David, no podemos llegar de vuelta a que otro gobierno peronista, con el presidente o presidenta que sea, pase de vuelta a lo que pasó en el gobierno de Alberto. Entonces, con más razón, discutamos ahora. Yo lo que veo, después de eso, no coincido con la parte de no hay nada enfrente, porque en el 2018, durante el gobierno de Macri, que era el tercer año, también decían, no hay nada enfrente porque Cristina no puede volver porque está terminada. Y de golpe hubo. En el tercer año del gobierno de Alberto, nadie creía que Milei iba a ser el presidente. Y de golpe hubo algo enfrente. Entonces, yo después creo que si a Milei le sigue yendo mal, después el candidato o la candidata tendrá que ocuparse de construir su figura y de tener un proyecto serio para poder ser presidente. Presidente Goebbels. El tema es si el peronismo logra resolver su interna, sus diferencias. No va a pasar. Y si alcanza con el peronismo también. Aún resolviendo las diferencias, digamos, ¿alcanza solo con el peronismo? Ah, bueno, eso me lo tenés que contestar vos, que no sos peronista. Bueno, pero yo creo que no. Pero ¿No vas a votar a Schiaretti está de claro vuelta? que creo que no. No, pero ante un balotaje vos terminás votando el candidato más afín. Sí, claro. Y sí. Y bueno, y pasa eso. Entonces lo que se apuesta es o ganar en primera vuelta o llegar al balotaje. Pero dice Miriam Bregman que puede que haya unos votos por ahí que sean interesantes también. Sí, que le quite votos del peronismo. ¿Vos decís, Miriam Bregman? Bueno, o viceversa. Es que ahí hay un... No creo. Pero bueno. Ahí hay un punto Son muy también pocos esos votos. que para pensar, cuando uno ve las encuestas, vos tenés más o menos siempre un 25-30-35, según el momento, que va a votar al peronismo o al kirchnerismo. Sí. Tenés un 25-30-35 que va a votar en contra del peronismo, eso es siempre así. Entonces, ¿qué dicen algunos? Miran el medio y dicen, hay un 35% en el medio, que es la ancha avenida del medio. Hay que ir por ahí. Ahora, en ese medio vos tenés gente que vota a Miriam Bregman, gente que quiere votar a Victoria Villarruel, gente que quiere votar a Macri. Entonces, esa gente, a Goebbels, no va a ir toda junta nunca. Entonces, ahí se vuelve la discusión de, bueno, ¿qué hacemos entonces? ¿Se consolida primero? ¿Vamos con un candidato ultra, hiper, mega, archi nuestro? Y no sería lo ideal. Tratamos, bueno, o ampliamos como hicimos con Massa. Y de hecho, en las tampoco últimas se pudo. elecciones, claro, el peronismo no fue con eso. Por eso digo. Scioli, Alberto, Massa. Exactamente, hasta ahora no se hizo nunca eso. Yo, si me preguntan a mí, yo probaría por ese lado, porque el que es antiperonista tampoco votó a Massa, tampoco votó a te Alberto. vota ni a palos. Entonces, Sí, para olvídate. eso pongamos uno que nos guste a nosotros. Sí, pero lo que pasa es que hay pero muchos que no. peronistas que no le gusta precisamente al kirchnerismo. Entonces, ante esa situación no va a votar al kirchnerismo. y aparte, está bien, dentro del pero que vayan a kirchnerismo votar a tenés la Scioli. parte de Por eso Axel y digo. la parte de Max. O sea, cada vez más dividido está. Claro, es que para Pero mí si el vos me problema dijiste que no hay división, que piensan lo mismo. No, usted, pero la Cámpora quién? está diciendo que hay una división. Yo no dije que hay ninguna división. Yo estoy diciendo que la Cámpora está diciendo que hay una división. ¿Quién? Máximo Kirchner. Yo veo una ¿Cómo que hay división acá. No, escuché pero que Máximo Máximo diga que Kirchner... había una división. Bueno, pero dijo, sí, hay diferencias, eso lo admite. Sí, bueno, obvio, pero como yo tengo diferencia con Nati, me siento en la misma mesa. Bueno. Ojalá se Ojalá, resuelva, ojalá haya propuestas, que básicamente los que vamos a votar lo Exacto. que sí necesitamos es una alternativa con propuestas y con una dinámica para pensar un país distinto, un poco más justo, con menos gente afuera, con menos diferencias. Con en fin. desarrollo. Claro, con desarrollo, sí. ¿Con qué más? Y con inclusión, Lo con que la presentamos. gente Bien. coma, con que Campeones la del mundo gente de vuelta. tenga trabajo, con Se que la pueda gente tenga desendeudar. educación, Ahí va. tenga salud, tenga Malvinas esparcimiento. Argentina. Ahí va. ¿Ves que podemos? porque de hecho, Haya una integración regional, haya una integración con los bloques del sur. David, ¿estás?
Y sí. Me están llamando y quieren que seas vos. Mandalo, está Yo perfecto, tengo David. una propuesta para un próximo gobierno, pero todavía no sé si es momento de lanzarla. Sí, a ver, decilo. Que toda la gente coma, que toda la gente No está tenga mal. salud, que toda la gente tenga techo, que toda la gente tenga educación, que toda la gente tenga derecho al esparcimiento. No sé por qué los políticos no dicen Y que eso. todos paguen impuestos, todos, que todos trabajen, o sea, derechos y bueno, básicamente no. Lo que dice la Constitución, básicamente, que no la básicamente respeta lo que dice la nadie, digamos. Le he pedido a David Tufré que encabece la fórmula. Muy bien, David. Estamos Y después, con vos, vemos, te seguimos. y después vemos cuánto Gracias, cuesta. entusiasmo. Porque decimos, bueno, le damos de comer a toda la gente. Sí. Le damos casa a toda la Ajá. gente, le damos educación a toda la gente, le damos trabajo a toda la gente. Sí. ¿Cuánto cuesta? ¿Y dónde lo saco? Esto, bueno, ¿de dónde lo sacamos? Bueno, ahí es donde el peronismo cofre tiene del que decir, tesoro. bueno, lo que hizo en su momento Máximo Kirchner, por ejemplo, impuesto a la riqueza. impulsando el impuesto a los súper ricos, o lo que está proponiendo hoy por hoy los ricos de Inglaterra de pagar más impuestos. Entonces se puede transformar la cuestión, pero hace Que falta... aparte de eso fue ponerle vaca onda, muerta también, es ¿no? ponerle ganas. ¿Qué me dijiste, Mati? Desimpuesto. Cofre de Con conducción, Maldini. ¿dijiste? No, cofre. Cofre de ilusiones. Dijo cofre de ilusiones. Cofre de ilusiones. Sí. Ya te armamos la Tenés la campaña y todo. Ya Muy tengo el bien, programa. perfecto, nos gusta. Maldición ha sido un día hermoso. Maldición, ha sido un día hermoso. Después de ir contra los argentinos, el gobierno va contra los extranjeros. Cerrarle la puerta de las universidades a los extranjeros es un proyecto del legislador Agustín Romo de La Libertad Avanza y así lo anunció ayer en las redes sociales. Dijo, así que hay extranjeros que viven en la Argentina, estudian gratis en Argentina, se atienden gratis en hospitales, mientras odian a la Argentina. Perfecto, vamos a presentar un proyecto para arancelar la salud y la educación. Está pasando que un alto porcentaje de nuestros estudiantes en facultades de medicina son extranjeros, hasta un 40% prácticamente. Y eso genera un costo y en Argentina estamos revisando... Bueno, es el dato que tengo. Si es falso, lo revisamos, pero hasta donde... En ese caso lo vamos a... En ese caso lo vamos a revisar, es el dato que tengo ahora. Bueno, de la Universidad de Buenos Aires, que... Bueno, hasta ahora sí. Bienvenida a la pregunta, lo podemos revisar. De la población de estudiantes universitarios, solo el 5% es extranjero. En términos generales, en la Universidad de Buenos Aires, en la UBA, esto asciende al 11%, sobre todo en medicina. Hasta un 40% prácticamente. La mayoría de los estudiantes extranjeros en la UBA son de posgrado y pagan. Pero aparte lo otro que uno tiene que ver es, si de un día para el otro esos estudiantes, ese 4% desaparece, la Argentina pierde muchísima plata. Por lo que se invierte en esos estudiantes viene que... ¿Por qué? Porque si yo saco el 4% de un curso, no ahorro nada. Entiendo. Pero todos esos estudiantes, no es como alguien que viene a hacerse una operación, está un mes en la Argentina, gasta un montón de plata en un hospital y se va. No, se transforman en ciudadanos que pagan impuestos. Claro. En el caso de la Facultad de Medicina, que es cuando más casos hay, mínimo tienen que instalarse 10 años y después hacer una especialidad que se paga. Digo, eso también tenemos que valorarlo. Si vamos a el preámbulo de la Constitución, en una parte dice promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. Y de hecho la Constitución dice en su artículo 20 que los extranjeros gozan en el territorio de la nación todos los derechos civiles, al igual que los argentinos. Mariu le contó a sus seguidores cómo anda con las cerámicas. Estoy pasando por una fase baja, ¿no? No fui el sábado pasado. Las últimas piezas que hice me parecieron horribles, no me gustaron. Medio que siento que no tengo una habilidad natural para esto, pero me hace bien. Así que como siento que estoy en el momento justo de no abandonar el hábito y persistir, porque me gusta. Diputado libertario se burló de las personas con autismo. De cosas. Bien, ¿hay mate ahí disponible o no? No es mala idea, no es mala idea. ¿Es mate igual? Bueno. Los vi ahí que estaban... Sí, están tomando solos, así que... son autistas los muchachos, dije. No, pará. Argentina campeón mundial de ingeniería aeroespacial.
Nos quieren burros, el gobierno busca destruir la industria del libro. Vengo a contarles que el Poder Ejecutivo ha circulado un proyecto legislativo que apunta a derogar la Ley 25.542 de defensa de la actividad librera y suprime artículos de la Ley 25.446 de fomento del libro y la lectura. Vale decir, la industria editorial se rige por una cuestión. El precio de tapa del libro lo fija el editor, con lo cual una editorial, una librería chiquita, una librería independiente, una librería grande, una cadena, un supermercado, tiene el libro al mismo precio, lo cual democratiza de alguna manera el acceso y las diferencias a partir de la atención y cómo trabaja cada quien. Si desaparece eso, pueden aparecer actores realmente que ni siquiera son las cadenas actuales, que son Jenny Cúspide, sino otros actores realmente mucho más potentes que pueden llegar directamente a destrozar lo que es la cadena editorial, lo que es la librería independiente y lo que es sobre todo la biodiversidad que hay en nuestro país, uno de los países más importantes a nivel editorial en habla hispana. Así que atenti con esta ley, cuidemos los libros, estemos cerca y estemos atentos de esta ley, atentos sobre esta ley que realmente nos puede complicar muchísimo el acceso y la llegada a todos los libros que hay en este momento. Bien, mucho para analizar. Empecemos por Mariu y su clase de cerámica, que de eso estaba hablando y dice que para eso tampoco tiene talento. Ahora, esta mujer iba a ser presidenta 8 años, estaba todo ahí. Y ahora está haciendo cerámica. ¿No? Bueno, a mí quiere parecer como cool, ¿viste? Sí. Está de moda hacer cerámica entre un grupo Sí, tengo algunas. de gente. Sí. Vos también tenés. Sí. No, pero ahora te regalan tipo andá y haces cosas. ¿no? Hay bares como todo. donde vas y Sí. haces tu propia taza. Sí. ¿Está con Quique Saco todavía o ya se separaron? No, está. No, están. ¿Están con Quique? Bien. Es una lección de humildad para todos nosotros, ¿no? Que No, porque en cualquier capaz momento está uno mal puede con caer. Quique, empezás a hacer cerámica, medio que se puede. ¿Pero dar. por qué Quique reemplazaría la cerámica? Y porque la gente cuando Para se meter separa mano en empieza a algún hacer lado, cosas. claro. Haces un agujero en algún lado. Claro. U otra cosa. O sea. Sí, claro. Hacer la escena de Ghost. Exactamente, pensé Como exactamente Ghost. en La eso. sombra del Claro. amor. Claro. Después está todo el tema de Rabier con los extranjeros, ¿no? Que La pifió de vuelta, no hay una que diga bien y ese que muchacho. me parece como que entra en contradicción el propio gobierno, porque vos tenés, por un lado, hay extranjeros que el gobierno odia, que son los que vienen a estudiar a la Argentina, que pagan sus impuestos, porque, o sea, vos vivís en la Argentina y pagás el IVA en los fideos igual que cualquier otro. Sí, alquiler, viáticos, un montón de cosas. Sí. Y después muchos de ellos incluso se quedan trabajando en el país, son quienes atienden en los hospitales públicos. Eso es un grupo de extranjeros que el gobierno odia. Y por otro está el grupo de extranjeros que el gobierno ama y al que le saca las restricciones para que venga a comprar todo el territorio que quiere la Argentina. La la ley de inviolabilidad de la propiedad que en privada. realidad es la ley de la extranjerización de la tierra, ¿no? O sea, bueno, entonces vos tenés ahí como los dos criterios para seleccionar extranjeros Que te según caen el bien gobierno o que te caen de mal. Milei. Claro. Si viene Como allá a la el meme. Patagonia, bien. El meme, Claro. según el color de El piel. color de ¿Lo piel. vieron? Claro. No, Sí, es así. y marcar por ahí un poco el tema de los datos Dale. que ahí señala Rabier, que como bien dice Maya Jastra-Blansky, no es ese el dato, Total. ¿no? El dato, y esto es oficial hay un chequeo con información que es del Ministerio de Capital Humano 2023, con los últimos datos disponibles, en realidad siempre está por debajo del 5%, no los ingresantes, que es lo que decía Jacobiti, sino el total de extranjeros, estudiantes extranjeros, está en 4,2, en el caso del posgrado, de pregrado, y en el caso del posgrado en el 9,9. ¿Qué pagan ahí? Claro. En posgrado pagan, en grado o pregrado no pagan, pero está siempre por debajo del 5% a pesar de que viene creciendo un poco. En el único caso en el que efectivamente supera el 20% es en medicina, odontología 18,1%, pero de ahí, digamos, va bajando. Ahora, como bien se está diciendo acá, también hay gente que paga impuestos y son residentes, digamos, y por tanto tiene además los mismos derechos que tenemos nosotros, Después nos constitucionalmente. atienden en justo medicinas donde uno más ve extranjeros trabajando acá, nos atienden a nosotros. Y aparte, odontología, entre otras cosas, también da gratis a los ciudadanos un montón de atención. atenciones y prestaciones. Ahora, lo que me llama la atención yendo a la anécdota, ¿no? Si se quiere,
que una periodista le dice, no, el dato está mal, y el funcionario no puede defender su información con la que se presenta. Pero vos viste como... la cara de ese muchacho, ¿no? Sí, pero digo, es la palabra del... esperando algo demasiado. Es la palabra del gobierno, del Estado, dice, el Tu dato está mal. va a presentar una información y acusar a los extranjeros. Son el 40%. Dice, no está mal. Dice, bueno, está mal, lo corrijo. ¿Quién es el ¿qué vocero? improvisación? Vamos a terminar extrañando a Adorni, sin duda. Mejor vocero. Adorni. ¿Javier o Adorni? Adorni. Pensé que Gorila Cerruti iba a meter. No, de Adorni. En cuanto a cómo desempeñaba su tarea, Manuel Adorni. Adorni creo que era más Sí, sólido. sí, era Vamos a decir bueno. que Adorni. 11-11 extraña a Adorni, Sí. oficialmente. No, Sí, Adorni pleno. Y dijo- la escribana de Adorni... Obvio. Adorni Echevenko. mentía digamos, intencionalmente, por ejemplo, cuando dijo que le otorgaron una pensión A lo del perro. por discapacidad por lo del perro. O sea, mentía, era un vocero No, que mentía, pero no intercambiaba con el periodista, y más si no tenía micrófono, no se queda charlando Bueno, con el periodista. de hecho hay una frase que es sos solo un periodista. Claro. Cuando se niega a responder sobre su patrimonio. Más allá de todo, sí estaría bueno que el vocero tuviera ciertos datos que él va a bajar porque tiene datos anotados por una fuente certera y pudiendo también defender esa fuente y explicar el porqué del argumento. De hecho, terminó Porque contestando si no- después en Twitter hoy, a la tarde, bien, como sí, ya había terminado la conferencia de prensa, y empezó a tuitear diciendo, no, acá los encontré, yo tenía razón. Y empezaron a producir información. Es Lo como cierto cuando es te que acordás del se chiste empieza tarde. también a bajar cierta línea xenófoba que no es el espíritu de nuestro país, no es como nosotros estamos habituados a movernos. Hoy una de las noticias en vacaciones de invierno era, ya llevándolo a lo macro, si querés, al delirio máximo, y es en el Parque de la Ciudad, lo que era el zoológico. Ahora, los únicos que no pagan son los que viven en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Si vos vivís en provincia, Vicente López, Quilmes, o lo que fuere, allí ya tenés que pagar un arancel. Así se viene la mano. Corte, ya venimos. STIHL, 100 años haciendo más fácil el trabajo de todos los días. Creados para la naturaleza. A tu lado desde 1926. RAE Día con toda la información de las noticias más importantes de la jornada en El Resumen. Protesta, gases y tensión en Puente Pueyrredón. Hay 1 millón de personas, 1 millón, que van a perder el programa, Volver al Trabajo, que es un programa que tienen las personas que hacen comida en los comedores. Congreso custodiado, la CGT marchó con los jubilados. Acompañando esta convocatoria de todos los miércoles de los jubilados, para nosotros son banderas que siempre hemos llevado adelante. Con el gobierno de Javier Milei perdimos todos nuestros derechos, perdimos nuestro sueldo. No alcanza para pagar los servicios de la casa, ni la comida, ni los medicamentos, porque nos ha sacado todo. Inocencia fiscal. El ministro Toto Caputo sigue insistiendo con que la gente consiga los dólares debajo del colchón. De lunes a viernes a las 23, junto a David Cablín y Guadalupe Regalzi, por AR12, Periodismo con Opinión. La mayoría de mis pacientes busca tener sus dientes más blancos, pero le preocupa tener sensibilidad dental. Yo recomiendo la nueva Sensodyne Clinical White, que va a cumplir 2 beneficios muy buscados. Blanquea hasta 2 tonos el color de tu sonrisa, mientras te protege contra la sensibilidad dental. A mis pacientes, yo les recomiendo Sensodyne Clinical White. Qué bonito. Estamos charlando y nosotros ahí al aire. Simplemente decirles a Nati, feliz cumpleaños, te queremos. Nos vamos, ya está el equipo completo, está Diego, está Guada, está David. El resumen listo para informarte y nosotros mañana de nuevo acá. Chao, gracias.